Capítulo 1. Nana Shimura podía recordar con vívida claridad el día en que lo conoció. Dado que le gustaba trabajar de noche, ahora sabía lo extraño que era tener su primer encuentro con él durante el día, pero había sucedido. Había habido un robo, una especie de ladrón con una peculiaridad que podía hacer que cualquiera que quisiera lo olvidara por 5 segundos. Eso es todo. Eso fue todo lo que hizo la peculiaridad. Casi lo perdió cuando pensó rápido, garabateó una nota en una libretita y la apretó entre los dedos. Cada vez que se le olvidaba, miraba el bloc de notas, lo recordaba y reanudaba la persecución. Gran Torino se había acercado para atraparlo, pero olvidó lo que hacía en medio de la ráfaga y siguió adelante. ¿Quién sabía dónde estaría ahora? El tipo obviamente no había pensado bien en este pequeño escape, probablemente pensó que su don era suficiente para hacer que todos los que pudieran perseguirlo se escaparan simplemente borrando el recuerdo de él por unos segundos mientras doblaba la esquina, pero ella era terca y él la había enojado por completo. Flotaba en el aire, evitando a los peatones y con un ojo puesto en el villano y el otro en su bloc de notas. Apretaba los dientes cada vez que su mente se quedaba en blanco. Torino había llegado, se había olvidado y se había ido así como así, y ahora este tipo no paraba de usar su don, interrumpiendo cualquier pensamiento. Eso fue simplemente grosero. La gente señalaba y se preguntaba, algunos miraban confundidos al hombre que corría y a ella, pero nadie se movió realmente para interferir. Al menos no hasta que lo hizo. Salió de un callejón, vestido con un par de pantalones cargo y una chaqueta verde pesada, tenía una barba oscura y ojos azules, tan diferente del aspecto habitual que ella sabía que prefería, pero una semana en las calles haría eso. Y antes de que ella pudiera siquiera parpadear, el tipo extendió su brazo, y el villano, inconsciente y presa del pánico, recibió un tendedero tan fuerte que la hizo estremecer y un sentimiento de lástima se elevó brevemente sobre su frustración. El tipo dio vueltas y se ahogó antes de caer de bruces contra el pavimento. El señor Beard se agachó y recogió los bienes robados. Nana se acercó más cuando vio que el criminal se movía para ponerse de pie. Entonces vio el cuchillo. Se movió rápido, uno para todos surgió bajo su carne mientras cerraba la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Ella no necesitaba molestarse. El tipo le arrojó el cuchillo al señor Beard. Y su muñeca quedó atrapada, retorcida y casi rota antes de que Nana pudiera parpadear, extendiendo la mano a mitad de camino para interceptarla. El señor Beard extendió los bienes robados con su mano libre, sin decir palabra mientras su víctima gritaba e intentaba liberarse. Miró al señor Beard, un poco confundida y algo impresionada. ¿Tendría alguna peculiaridad mental? ¿O solo mucha práctica? Sonrió mientras agarraba los objetos robados. Joyas, carteras, tarjetas de crédito y algo de dinero. Todo allí. Bueno, gracias por la ayuda. Se estaba volviendo un poco molesto. El señor Beard no respondió, y ahora que estaba tan cerca pudo espiar algunas cosas. Primero, definitivamente no era japonés. Occidental. Quizás estadounidense, así que quizá no hablara el idioma. Y bajo la barba, sus mejillas se veían hundidas, tenía ojeras. Le dio la impresión de que era un indigente. Soraiko entró corriendo, sus botas de aire comprimido tocaron el suelo con un suspiro. Estaba a medio camino de Manjo cuando me acordé, gruñó. Me alegra que lo hayas atrapado. Nana sonrió. El señor Beard hizo el trabajo pesado. ¡Qué grande! Silencio de nuevo y Soraiko arqueó una ceja. Extranjero. Quizás no hable el idioma, lo hablo bien. Su voz era áspera, un shock, casi un gruñido, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Entonces sonrió levemente, apenas una rápida mueca. Sin embargo, es la primera vez que alguien me llama señor Barba. Su acento no era tan horrible como otros que había oído, pero estaba presente. Bueno, ¿cómo te llamas, grandullón? Si no, señor Barba. Sonrió con picardía. El hombre la miró divertido. Bruce Wayne. XXX, se ofreció a comprarle comida en un camión cercano. Parecía un gesto amable de un indigente que ayudó a derrotar a un villano bastante molesto. Poco después se hizo más que evidente que, si bien Bruce estaba tan hambriento como cualquier persona sin hogar, no era un sin techo o, al menos, no lo había sido durante mucho tiempo. Por un lado, no pidió lo más caro del menú, no se encorvó demasiado cuando se sentó o cuando caminaba se movía como si fuera dueño de la calle, del camión de comida y de los edificios que lo rodeaban, solo esa seguridad en sí mismo en su lenguaje corporal. También tenía modales impecables en la mesa. Era mejor que ella, y además era japonesa.
Que un extranjero la hiciera sentir inferior mientras usaba palillos era casi un insulto, la verdad. ¿De dónde eres, Wayne-san?, preguntó, metiéndose un dango en la boca. América, respondió. Nana puso los ojos en blanco y tuvo que contenerse para no golpearle la cabeza con el palo de dango. Ya lo sé más específico. Sonrió. No es un lugar del que hayas oído hablar, Gotham. Ella asintió sabiamente. Tienes razón. Nunca había oído hablar de eso. Ella pensó que él parecía un poco triste por un momento, pero desapareció en un instante. ¿Y tú?, preguntó, soplando suavemente para enfriar la anguila frita y el arroz. ¿De dónde eres? Soy una chica de aquí, criada aquí mismo. Sus ojos se arrugaron en una sonrisa. Llevo viniendo a este food truck desde que tengo memoria. Él asintió. No te culpo. Es una comida bastante buena. Siguieron comiendo un rato más. Ella hablaba mucho. Él no tanto. Pero ella notaba que él sí prestaba atención. Finalmente, tras casi una hora de charla, mucho después de que ambos hubieran terminado sus respectivos pedidos, se sintió lo suficientemente cómodo como para abordar un tema por su propia cuenta. ¿Eres un héroe de profesión? Ella arqueó una ceja. Tan extraño le parecía. Héroes había por todas partes, claro que les pagaban. Si no, nadie lo haría. Como los policías. Ya era bastante duro así como estaba. Tal vez las cosas eran diferentes en Estados Unidos. Por supuesto. Se burló y luego hizo una mueca de dolor por su propia falta de tacto. Él asintió de nuevo. Ya veo. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Oh, unos 12, ¿qué años? ¡Qué vieja! ¿Acaso parezco vieja? Ojalá no. Se quedó consternada. ¿Intentabas preguntarme mi edad? Volvió a sonreír. Parece que te va bien, sin importar la edad que tengas. Su sonrisa se volvió lobuna. Hacía tiempo que nadie tenía el valor de coquetear con ella. Cuidado, muchacho. No empieces nada que no puedas terminar. Ella se atragantó con su bebida con la risa que intentó escapar de su tráquea, farfullando y tosiendo antes de mirarlo con el rabillo del ojo. Y aquí parecía que el tipo serio y silencioso era más lo tuyo. Eres un coqueto descarado. No del todo descarado, se defendió mientras se limpiaba la boca con una servilleta, aún con una leve sonrisa bajo la barba. Finalmente se giró y miró hacia el sol en el cielo, que apenas comenzaba su descenso hacia el inevitable atardecer. Bruce se puso de pie. Hizo una reverencia, lo justo para ser cortés, pero sin llegar a parecer servil. Gracias por la comida, pero debo irme antes de que se llene el refugio. Ella lo despidió con un gesto. Gracias por la ayuda. Entonces, la segunda mitad de la frase le impactó. ¿Te quedas en el refugio? Es lo que hacen los hombres barbudos sin hogar mientras están sin hogar y con barba, creo, sonrió. Ella lo miró y él pareció avergonzado por su falta de dinero al verlo casi alcanzar una billetera que no estaba en el bolsillo del pantalón. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto y orgullo herido. Su sonrisa creció un poco. Te diré que, dijo ella, evasiva. Ven conmigo. Te dejaré quedarte en mi casa 1 o 2 semanas. Se giró hacia ella, enarcando una ceja para buscar algo cerca de la línea del cabello. ¿Por qué harías eso? Ella se encogió de hombros. No sé. Me gusta pensar que soy buena juzgando a las personas, aunque no lo creas. Y tengo un buen presentimiento sobre ti. Fue su respuesta fácil. Entonces, quédate en mi casa un rato, consigue un trabajo y recupérate. Cerró un ojo y levantó una mano para señalarlo. Pero no creas que esto es gratis. Veo que intentas aprovecharte sin esforzarte, y te patearé el trasero de 3 maneras diferentes el domingo. Se encogió de hombros. Si alguna vez tienes esa impresión, tienes mi permiso para seguir con la paliza. Ella se rió entre dientes. Creo que nos llevaremos muy bien, señor Wayne. Soraiko refunfuñó, murmuró y frunció el ceño con esa desaprobación suya, y advirtió, interrumpió y se preocupó por todas esas cosas, como decirle que estaba siendo una idiota y que ni siquiera conoces al tipo. Pero al final, le dio algo de ropa para que Bruce se la pusiera. Eran casi de la misma altura y complexión, aunque Bruce era un poco más alto y de hombros más anchos. Ah, y una navaja, también le había comprado una. Así que ahora, después de una ducha bastante extensa, Bruce salió del baño luciendo como un hombre completamente nuevo, y Nana sintió que su propia ceja se levantaba un poco. Está muy limpio, señor Wayne. Lo intento. Sonrió, y sí.
Estaba segura de que el tipo no llevaba mucho tiempo sin hogar. Bien afeitado y con un físico que parecía tallado en una canica, si él era un indigente, ella era la reina de Japón. Señaló el sofá que tenía detrás. Vaya, está todo muy bien arreglado. Pero hay una regla. El zumo de manzana del frigorífico es mío. Él asintió, como exige la amable dama que me acogió, así será. Aprendes rápido, bromeó. Luego bostezó. Bueno, no sé tú, pero ha sido un día un poco agitado. Voy a acostarme. Veré la tele, usaré la computadora o lo que sea, para que no haya ruido. Tengo que madrugar. Bruce se giró y miró el reloj. ¿No eres trasnochador?, preguntó. La verdad es que no. Me gusta el sol. Me hace sonreír. Hizo una pausa y luego, al menos cuando no hace un calor infernal, añadió como si lo hubiera pensado. Luego, al pensarlo de nuevo, su sonrisa maliciosa regresó y lo miró de arriba a abajo. Me da la impresión de que eres de los que dicen que pueden aguantar toda la noche. Él se rió entre dientes, y el brillo en sus ojos decía que había captado el chiste. Algo así. Durante los siguientes días adoptaron una especie de ritmo. Nana salía, hacía trabajos en las calles, patrullaba, y a veces Bruce estaba fuera cuando ella regresaba, a veces no. Los días que seguía en el apartamento, los días que estaba allí, bien, ella podría fácilmente perdonarle que él no estuviera todavía buscando trabajo esos días. La primera vez que lo hizo, limpió su apartamento. De arriba a abajo. El único lugar que no tocó fue su habitación porque no pensó que ella apreciaría la invasión de su privacidad. Él tenía razón, pero su habitación realmente era un desastre, maldita sea. La segunda vez que estuvo en el apartamento, limpió y repuso algunos de sus equipos de apoyo abandonados. Lo descuidó porque casi no lo usaba más, ya que OneForall había dejado obsoletos muchos de sus viejos artículos. Pero aún así, lo que cuenta es la intención. Había hecho un trabajo excelente. Algunas piezas funcionaban incluso mejor de lo que recordaba cuando las recibió. Recordaba claramente que el gancho no tenía la fuerza suficiente para levantarla con todo su peso. Al fin y al cabo, tenía la habilidad de flotar. Se suponía que el motor solo la ayudaría a moverse un poco más rápido cuando lo necesitara, no a levantarla por completo. Sin embargo, ahora podía levantarla, incluso sin que su habilidad estuviera activa. Ella no sabía qué diablos había hecho antes de golpear a ese ladrón con la ropa, pero era muy bueno en eso. La tercera vez que lo sorprendió en el apartamento, había preparado la cena usando una receta que había aprendido de alguien a quien simplemente llamaba Alfred. Estaba delicioso. Bruce dijo que Alfred lo cocinaba 10 veces mejor que cualquier cosa que él pudiera hacer, sin importar cuánto intentara hacerlo perfecto. Si eso fuera cierto, ella no sabía quién era Alfred. Pero ella quería casarse con él. Y posiblemente tener sus hijos. Pero Bruce no pasaba todo el tiempo en su apartamento. Salía a menudo a buscar trabajo y, por el momento, había conseguido un empleo en una agencia de empleo temporal. Conseguía una firma y un registro de su llegada y salida todos los días que estaba allí y se lo mostraba, siempre, sin falta. Intentó decirle que no era necesario, pero comprendía su diligencia. Después de todo, le había puesto una condición para su estancia. A veces regresaba con dinero, no mucho, pero lo que conseguía se lo enviaba para que le ayudara con el alquiler y la compra de alimentos. Pero en ese momento, estaba muy agradecida de que él estuviera en el apartamento y el olor a comida cocinada flotaba en el aire. Había sido un día largo. Al parecer, fue el sonido de sus pesados pasos o quizás pudo sentir telepáticamente su agotamiento porque ni siquiera levantó la vista de donde estaba cortando cebollas cuando habló. ¿Día largo? Ella dejó escapar un suspiro mientras se dejaba caer en una cabina junto a la isla de la cocina. ¿Puedes decirlo otra vez? Deslizando suavemente una copa sobre la encimera y sirviendo una generosa porción de su vino favorito, Nana podría besar al hombre ahora mismo. Cuéntamelo todo. Sonrió. Ha habido un justiciero por ahí últimamente, se quejó. Quizás sea una mutación o algo así, muchos de los malos a los que golpeó se quejan de un murciélago. ¿Seguro que no es del tipo de béisbol? Preguntó con sarcasmo. No. Negó con la cabeza y tomó otro sorbo de vino. El jefe de policía quiere que lo detengan. Ya sabes lo peculiares que son las leyes. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un fastidio encontrarlo, ese es el problema. ¿Para ti? La sonrisa de Bruce era francamente burlona. Quizás deberías escribirte una nota. Ja, ja.
Su leve irritación se olvidó cuando su compañero de piso sacó del horno un dulce de queso y carne humeante. Una auténtica lasaña Alfred especial, como la había llamado. Solo por el olor ya era oficial. Ella estaba encontrando a Alfred. Y ella se iba a casar con él. ¿Tienes idea de qué busca?, preguntó Bruce, deslizando la bandeja del horno, llena hasta el borde, sobre la encimera para empezar a cortar. Quizás te ayude a adelantarte. La sugerencia no era mala. Se encogió de hombros. Se lo preguntaré al Gran Torino mañana. Siempre tuvo más cabeza para estas cosas que yo. Buena suerte entonces, dijo sonriendo mientras la atendía. Avísame si puedo ayudar. Capítulo 2. Nana realmente estaba empezando a odiar a Batman en este punto. Después de casi 2 meses de perseguir a ese bastardo, ella ni siquiera sabía qué diablos era su peculiaridad. Su propia teoría personal era algo así como aura de miedo. Porque, maldita sea, necesitaba algo que explicara lo completamente inútiles que eran los villanos para identificarlo. En este punto, su recuento tenía de todo, desde una posible mutación donde el tipo era en realidad un murciélago, una pequeña superfuerza, una peculiaridad de tipo pensamiento de combate como mejores reflejos o alguna basura, posiblemente algún precognitivo, hasta una peculiaridad que podía mover personas, invisibilidad, vuelo y cualquier cosa intermedia. Cada día que seguía adelante era otro día, las autoridades se enfurecían más y más. Y cada vez más en su caso. Acababan de aprobarse leyes anti-extravagancia, y que alguien las rompiera a diestro y siniestro no daba buena imagen. Y en ese momento, fue realmente una cuestión de orgullo personal. Uno no puede evadir a Shimura Nana durante 2 meses enteros en una búsqueda inútil sin consecuencias, maldita sea. Así que cuando Gran Torino finalmente logró rastrear un patrón en los ataques y redujo el siguiente vector a solo 2 sitios posibles, estaba total y completamente dispuesta a participar en la vigilancia. Resulta que las vigilancias estaban a punto de comenzar. Realmente jodidamente aburrido. Las vigilancias durante 3 días con actividad criminal sucediendo justo frente a ella fueron aún peores. Pero, le dio la oportunidad de escribir los nombres de todos, o inventar algunos propios, e imaginar las muchas formas en las que iba a golpearlos hasta el infierno después de que Batman fuera derrotado. Honestamente fue un poco más entretenido de lo que debería ser. Tal vez ella era una sádica encubierta. ¿Eso tenía algo que ver con One for All? Tal vez había adoptado rasgos de personalidad de otros usuarios. Esperar, ¿eso significaba que uno de los usuarios anteriores era un sádico? Eso fue preocupante. La gente tenía que tener cuidado al elegir sucesores. No podían elegir sádicos, ni mujeres que divagaban sobre rasgos de personalidad posiblemente inexistentes. Su teléfono sonó. Ella no necesitaba su don para saltar tan alto. Al sacarlo de su bolsillo, encontró el identificador de llamadas de Gran Torino mirándola fijamente. Hola, él está aquí. Uno para todos resonó en su cuerpo, y la sonrisa que se extendió por sus rasgos era casi maníaca, con preocupaciones de sadismo o no. Float funcionó como se anunció, le permitió, flotar. Sin embargo, con One for All, su cuerpo se disparó a través del cielo como una bala, acelerando tan rápido que le hizo girar la cabeza, rompiendo casi la barrera del sonido en un instante, mientras volaba a través de la ciudad hacia el segundo sitio donde se encontraba Gran Torino. Llegó en menos de 3 minutos. Gran Torino seguía esperando afuera. No entraría sin refuerzos si podía evitarlo. Así solían trabajar. Se giró y la miró con una sonrisa. Ah, qué amable de tu parte unirte a nosotros. ¿Y dónde está el murciélago feroz?, preguntó, mitad con mala intención, mitad con genuina curiosidad. Sinceramente, después de 2 meses, ¿podrías culparla? Torino señaló la discoteca de abajo. Allá abajo, por lo que he visto, la mercancía que trafican está en el sótano. ¿Cómo sabes que está ahí abajo? Gran Torino levantó un walkie-talkie de mano, algo que probablemente había cogido. Él lo encendió. Al instante, el sonido de disparos, gritos de dolor y órdenes gritadas la hicieron saltar. Torino apagó el walkie. Ella silbó, impresionadísima. Rayos. La insonorización ahí abajo debe ser increíble. Ni siquiera oigo los disparos. Oh, sí. Gastaron un dineral en ello. Bueno, vamos. Ella hizo una reverencia. La edad antes que la belleza, abuela, perlas ante los cerdos. Respondió Torino con sarcasmo, saltando de la cornisa. Ella resopló.
La música fuerte de la discoteca resonaba en sus oídos, entrando por una puerta trasera por la que se deslizaron los dos héroes, aparentemente la misma ruta por la que había entrado el murciélago, dado que el guardia de la puerta estaba inconsciente. Lo mismo ocurrió con el del ascensor de seguridad. Y los que están en el pasillo de la entrada del subnivel. Gran Torino y Nana caminaron por los pasillos, tomando nota de un número cada vez mayor de malos gimiendo, heridos y muy golpeados. Ella vio a un tipo el doble de grande que ella, con 3 veces su masa muscular y con la cabeza atrapada en una pared. Maldita sea. Honestamente, quiero ver a este tipo trabajar. Quizás tengas la oportunidad, respondió Torino. Entonces lo oyó, el sonido de la lucha. Los dos empezaron a correr. Llegaron hasta el final del pasillo, oyeron un crujido espantoso, un grito y luego, la puerta frente a ellos prácticamente salió volando de sus bisagras, rompiendo por completo sus amarres y marco, todo el cuerpo de Nana apoyó los brazos en la madera y la empujó a un lado junto con el cuerpo que estaba detrás de ella. El tipo cayó al suelo, con la cara magullada, los ojos hinchados y cerrados rápidamente y la sangre brotando de sus dientes rotos y de una nariz igualmente rota. Ella miró dentro. Y allí estaba. Tenía que ser él. ¿O eso había algún tipo de convención secreta de chicos con trajes negros y cuernos que andaban por ahí y nadie se lo dijo? Supuso que se parecía vagamente a un murciélago. En realidad, era de bastante buena calidad para un justiciero. La armadura se ajustaba al cuerpo, pero era lo suficientemente fácil de mover como para que un lanzamiento como el que le hizo al tipo con el que rompió la puerta fuera posible. Parecía resistente, tal vez lo suficientemente bueno como para detener balas. Pudo ver un cinturón de herramientas asomando por detrás de la capa. Torino se adelantó. Su don se activó, permitiéndole flotar, volar y descender en picado. La habitación era más alta de lo normal y, en cuanto cruzó la puerta, no tardó en comprender por qué. Estaban en un laboratorio. Nana parpadeó, mirando a un lado y a otro. Había gente allí. 5, acostados en camas, con sueros en los brazos. Reconoció vagamente a uno de ellos. Un niño que había sido secuestrado recientemente. ¿Tenía algún tipo de peculiaridad sísmica o algo así? ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Torino. Creía que estábamos rastreando cargamentos de armas. Su vieja amiga parecía tan confundida como ella. Las armas están 3 puertas más abajo a la derecha. Se giraron y miraron al justiciero. Su voz era gutural, baja y profunda, casi un gruñido. Esto es algo que están haciendo por su cuenta. Se giró y comenzó a marchar hacia la computadora principal. ¿Y qué demonios se supone que es esto?, preguntó ella, marchando tras él. Todas las víctimas tienen algo en común, dijo. ¿Lo estás alargando para generar suspense?, se quejó Gran Torino. Dilo ya. Poderosas peculiaridades. Extendió la mano y golpeó con el dedo el portapapeles al pie de la cama. Nana se quedó congelada. El murciélago siguió caminando. Confío en que ustedes dos puedan informar esto. Sí, podemos, dijo Torino. Pero tú vienes con nosotros. El murciélago ni siquiera perdió el paso. No va a pasar. Torino voló por los aires y se detuvo frente al murciélago. Lo siento, no era una petición. Estás violando las leyes antidonaciones de los justicieros. Casi podía sentir la sonrisa del hombre. Lo dudo. El rostro de Torino se retorció de disgusto y extendió la mano para apoyarla en el hombro del hombre. No hagas esto, hasta ahí llegó. Es rápido. Tan rápido que Nana se pregunta si se trata de algún tipo de peculiaridad de velocidad. El puño del murciélago se extendió, golpeando a Sorahiko en pleno pecho. Su viejo amigo se atragantó, casi vomitando mientras se ahogaba con el aire, la peculiaridad de sus piernas chisporroteando como un motor ahogado. Ella corrió hacia adelante. Batman lo arrojó directamente hacia ella. Se detuvo a mitad de la carga y ajustó rápidamente su postura para atrapar a Torino, que seguía ahogándose y escupiendo mientras intentaba beber con avidez. El murciélago dio un paso atrás y sus manos cayeron entre los pliegues de su capa cuando algo cayó al suelo de baldosas. Luego la habitación fue tragada por el humo. Nana apretó los dientes, con el uno para todos pulsando a través de su cuerpo mientras lanzaba un único y sólido puñetazo. El humo fue expulsado hacia el fondo de la sala. Y el murciélago se fue. Dejó a Sorahiko en el suelo, su vieja amiga todavía tosía, tratando de respirar mientras entraba en la habitación, con la cabeza girando. La única puerta estaba detrás de ella. Pero de alguna manera, él simplemente se había ido. Nana grunó. Bastardo. Vuelve aquí.
Ni siquiera te he dado un puñetazo. Ella regresó a casa esa noche, irritada. Ella estaba cansada y enojada. Pero sobre todo, ella estaba asustada. Al abrir la puerta, encontró a Bruce limpiando y preparando diligentemente algo de comida en su cocina. Él la miró y le ofreció una de esas sonrisas suyas que decían, sé algo que tú no sabes. En ese momento, no tenía ganas de jugar, por divertidos que fueran a veces. ¿Un día largo? Preguntó. Ella suspiró. Sí puedes decir eso. La policía seguía patrullando la zona. Las armas estaban definitivamente allí, al igual que las drogas. Uno de los policías con una peculiaridad especial dijo que faltaba dinero. Dinero en efectivo, robado recientemente de donde había estado. Ella sospechaba que Batman lo había tomado. Así es como la mayoría de los justicieros se financian sin respaldo oficial ni patrocinadores, pero ella difícilmente podría demostrarlo sin atrapar al tipo. Pero eso no importaba, en realidad no. Las armas eran malas, las drogas eran peores. Las personas desaparecidas, sin embargo, la preocuparon. Todos y cada uno de ellos dijeron lo mismo tan pronto como recuperaron la conciencia. No pudieron activar sus peculiaridades. Así que o bien se topó con algún infierno donde alguien había encontrado una forma de eliminar las peculiaridades de las personas a través de la ciencia, o se topó con un lugar donde él estaba cosechando víctimas, cosechando sus peculiaridades. Ambas posibilidades eran completamente aterradoras. Ella no estaba lista, en otros 10 años, o tal vez el próximo sucesor, si encontraba uno, tal vez. Pero ahora mismo si ella se enfrentara a él, moriría. Era fuerte. Cuando activó uno para todos, era más rápida que Gran Torino, más fuerte de lo que la mayoría de las personas con peculiaridades de fuerza podrían soñar. Podía volar, y también se le daba bien pensar con rapidez. Pero eso no fue suficiente. No es suficiente, ni de lejos. No para él. Había vivido siglos. Sus principales lugartenientes bastaban para darle duros combates, y él los superaba a todos por millas náuticas. Ella moriría, solo con los 5 dones que tomó esta noche, ni siquiera podía comenzar a pensar en cómo podría abrirse camino a través de esas combinaciones potenciales. Y potencialmente tenía cientos de miles más como este. Bruce pareció captar su estado de ánimo, o bien sus emociones eran evidentes en su rostro. Algo anda mal. No era una pregunta. Nana lo miró. No podía decir que conocía bien a su compañero de piso, pero después de unos meses, sí lo consideraba un amigo. Una amiga sin peculiaridades, alguien que nunca vería el trabajo de héroe que ella hizo y que nunca se pondría en peligro por ello. Nunca corras el peligro de cruzarte con All for One. Estaría completamente fuera de su alcance. Ella no podía contarle. No todo. Pero tal vez algo, tal vez lo suficiente para desahogarse, para contar sus propios miedos como no había podido hacerlo con su propia familia a la que abandonó, o con Gran Torino por el que se preocupaba, pero, quizás Bruce, solo un poco estaría bien. Es una especie de historia. Sacó 2 vasos y una botella de vino. Tengo tiempo. Capítulo 3. Hablar con Bruce no alivia el miedo. No puede. Porque todavía está ahí afuera. Sin embargo, esto le permite concentrarse. Sin mencionar que el consejo de Bruce es sorprendentemente bueno, casi táctico. Ella no puede vencer a All for One. Pero eso no significa que ella tenga que dejarle hacer lo que quiera. Ahora tiene una pista, está metida en la puerta. Aunque los matones no lo sepan todo, saben lo suficiente. Saben quién trajo a las víctimas, saben cuándo All for One pasó a recogerlas, conocen los puntos de entrega para los demasiado importantes como para morir, y los planos de las armas y las drogas. Golpea los cimientos a sus pies. No importa cuán poderoso sea el criminal, necesita un cimiento sobre el cual apoyarse. Tiene razón. Estaba demasiado asustada para pensar con claridad, pero una vez que deja de ser cobarde, sabe que tiene razón. Ella llama a Soraiko a la mañana siguiente. Los interrogatorios tardan en organizarse. La policía aún desconfía en gran medida de los usuarios de peculiaridades que se autodenominan héroes. Hay demasiadas coincidencias y se recortan demasiados presupuestos para patrocinar a los mejores profesionales. Ellos se resisten y demoran el proceso, pero ella es terca. Y es una auténtica perra real cuando quiere serlo. Ellos entran. No es para los gruñones, sino para la gente que está en lo más alto, gente con respuestas. Aún así el proceso es lento, más lento de lo que a ella le gustaría. Él ya sabe que uno de sus sitios fue atacado. Tiene que saberlo.
Duda que él sepa de su participación. Al menos, todavía no. El murciélago hizo la mayor parte del trabajo pesado, así que su nombre es el que está escuchando. La buena tapadera del justiciero en ese sentido. No cambia el hecho de que podría venir pronto. Como mínimo, enviarán a un teniente. Alguien que derrote al murciélago. Otra razón para encontrar al idiota. Estaba muy metido en algo que le superaba. Los malos les dan algo con qué trabajar. Había 3 cosas interesantes allí: armas, drogas y víctimas. Las armas y las drogas son importantes, pero no tanto al lado de las víctimas. Ella sabe que hay más. Así que ese es el camino que sigue. Espera que los interrogatorios la orienten hacia 1 o 2 tipos. Reparadores, especialistas en trabajos sucios. No lo saben. Saben de 4 personas diferentes responsables de que estas víctimas en particular fueran traídas, entregadas. Pero solo uno de ellos cometió un desliz lo suficientemente grande como para que alguien supiera algo. El más nuevo, un médico. El que trajo a un niño. Un niño que estaba medio ahogándose en medicamentos, pronunció su nombre lo suficientemente fuerte para que algunos lo oyeran. Ujiko. No es mucho. Probablemente un alias. Pero ella ya había trabajado con menos antes. Entonces ella se pone a trabajar. Ella llega a casa esa noche y Bruce está allí, y ella está agradecida por eso. Día largo. Ella frunce el ceño y se arrastra hacia la isla de la cocina, donde la espera un plato cubierto de verduras al vapor y pollo. Esa pregunta se está volviendo rutinaria, murmura. Parece que tienes muchos días largos, responde, arrugando el periódico en la mano. Ella se gira y lo mira. Ahora él tiene su propia ropa, ya no hay ropa usada de Sorahiko y a ella no le sorprende que la mayor parte de lo que ha comprado sean solo colores oscuros por todos lados, grises, negros, el ocasional marrón oscuro que podría pasar por negro. La variedad no es el fuerte de su amigo en su paleta de colores. ¿Hay algo en los 50 periódicos de hoy? Pregunta con ligereza. Eso es algo que ella notó muy rápido. Bruce leyó. Mucho. Todo lo que pudo conseguir. No veía televisión a menos que fueran noticias y la mayor parte de su tiempo en casa lo podía pasar buscando trabajo en el periódico. En realidad, era diligente, pero con las cosas como estaban, nadie estaba realmente contratando a largo plazo. Pero, diligentemente, le traía todo el dinero que podía. Junto a su plato había un sobre con el alquiler completo. Ni la mitad de lo habitual, completo. Una parte de ella se sentía un poco culpable por tomarlo, la otra mitad era justa. La otra mitad estaba demasiado estresada ahora como para considerar realmente lo justo. El dinero extra sería útil en los próximos meses, especialmente si All For One o sus lugartenientes aparecían. Los informantes necesitaban incentivos. Y a veces era dinero. Bastante, respondió él, y mientras ella daba un mordisco a sus verduras y pollo tibios, Bruce sacó un papel doblado y lo colocó en el borde del sofá más cercano a ella. Curiosa, cogió su plato y marchó hacia adelante. Inclinándose sobre el sofá, observó el periódico en cuestión. Fue una historia sobre el derribo que ocurrió anoche en el club. Se lo había mencionado de pasada a Bruce. Su nombre se ocultó, al igual que el de Sorahiko, a petición suya. Aún así parece que tenía suficiente para juntar las piezas. ¿Desde ahí es desde donde operaba tu ladrón de Don? Probablemente en uno de sus lugares. Respondió, y luego suspiró, frotándose la frente. Bruce, lo que te dije anoche, te dije que te desahogaras. Tenía miedo, no investigues esto. Este ladrón de Don es una mala noticia. Ciertamente suena así, dijo Bruce con indiferencia. Bruce, medio advirtió, medio suplicó. Él giró su mirada hacia ella, su mirada azul encontró la de ella. No te preocupes, dijo asintiendo lentamente. No pretendo meterme en problemas. Pero este villano te está preocupando, te está carcomiendo. ¿Qué hay de malo en intercambiar ideas? Aquí no hay nadie más que tú, yo y un agujero en la pared. Ella intentó parecer severa, enojada incluso, pero no tenía la voluntad para hacerlo. ¿Cuántos años hacía que no se lo contaba a nadie? El secretismo era necesario, pero le pesaba. Había intentado contárselo a Sorahiko, pero cada vez que lo hacía, recordaba a su marido, se lo había contado. Y All For One le arrebató su don y su vida. Fue pura suerte que Kotaro estuviera con ella ese día y no su marido. Le había tocado a él llevar a su hijo a la escuela. Si ambos hubieran sido asesinados, veo que no pudiste mantener la boca cerrada, Shimura? Ella lo conocía, recordaba esa sonrisa y no dudaba de que él le haría lo mismo a Sorahiko si pudiera ponerle las manos encima.
La dejaría con vida de nuevo para que lo viera y viviera con ello. Pero con Bruce, tal vez nunca escuche su nombre. No tenía ninguna peculiaridad, ningún poder, estaba fuera del alcance de la atención de All for One. Era una excusa débil, endeble. Algo para justificar sus deseos. Todos para uno lo mataría de todas formas, daba igual si Bruce se interponía en su camino o no. Si la lastimaba, lo haría. Pero estaba cansada de secretos, cansada de callarse, cansada de no hablar, de no planear, de huir, tan cansada. Y Bruce la hizo sentir como si no estuviera simplemente corriendo, persiguiendo el fantasma de un monstruo. Puede que haya encontrado el nombre de uno de sus ayudantes. Un doctor llamado Ujiko. Supongo que es pediatra y que busca niños con peculiaridades recién descubiertas, víctimas fáciles. El rostro de Bruce se ensombreció. Ella asintió. Sí, Bruce guardó silencio un momento, con los ojos cerrados. Una respiración pausada le impidió convertirse en una estatua ante los ojos de Nana. Luego, de repente, se levantó y se marchó. Sorprendida, Nana se levantó para seguirlo. Hermano, rebuscó en uno de los cajones del escritorio de la computadora que había organizado recientemente y sacó un bolígrafo y un cuaderno. Luego regresó al sofá y se sentó. Con un clic del utensilio de escritura, la miró. Nana pensó que estaba acostumbrada a su actitud hosca y taciturna, pero su mirada estoica la hizo sentir como si la estuvieran examinando una vez más. Con un bolígrafo sobre un papel, Bruce dijo, veamos si puedo ayudarte a darle sentido a todo lo que sabes. Ella aprendió algo esa noche. Varias cosas. Una de ellas, y no la menos importante, era la cantidad de información perjudicial que tenía sobre All for One después de casi una década viviendo a su sombra. Pero más que eso, francamente, era aterradora la inteligencia de Bruce. Definitivamente no era un indigente. Era una especie de médico. Psicólogo, criminólogo o algo así. Al principio le había hecho preguntas sencillas, para luego ir entrando en más y más detalles, algunas de las cuales ella conocía las respuestas, pero muchas otras no. Pero incluso con los pocos fragmentos de información concreta que tenía, el cerebro de Bruce trabajaba como si estuviera encajando piezas de un rompecabezas gigante que podía ver en su cabeza. Ella no se consideraba una idiota de ninguna manera, pero admitiría libremente que Bruce era terriblemente más inteligente que ella después de la noche anterior. Había comenzado los inicios de un perfil psicológico. Un perfil psicológico de All for One. Luego fue y comenzó a usar la poca información que tenía en sus propios archivos y memoria, junto con el delgado registro policial, para comenzar a reducir las posibles áreas en las que podría buscar tanto al doctor como a otro sitio de cosecha de Kirk. Todavía había demasiadas incógnitas para dar un golpe definitivo a cualquiera de los dos objetivos. Pero ella iba a ir a acabar. Él era bueno en eso, mejor que Sorahiko, mejor que la mayoría de los policías que había visto. Había logrado concentrar días de análisis en un puñado de horas. Quería preguntarle con desesperación. Indagar y cuestionar qué hacía antes de quedarse sin hogar, pero se contuvo. No solo porque ella misma le ocultaba algunos secretos, sino porque sabía, de alguna manera, que si lo hacía, Bruce saldría corriendo en un instante. Quería preguntarle con desesperación. Indagar y cuestionar qué hacía antes de quedarse sin hogar, pero se contuvo. No solo porque ella misma le ocultaba algunos secretos, sino porque sabía, de alguna manera, que si lo hacía, Bruce saldría corriendo en un instante. Y su cerebro, por lo menos, era demasiado bueno como para perderlo como recurso ahora que ella lo sabía eso y. Francamente, no estaba segura de que importara, más allá de su propia curiosidad. Ella le había dicho a Bruce que era buena juzgando el carácter y, con secretos o sin ellos, con un pasado oculto o no, ella todavía pensaba que él era una buena persona detrás del misterio. Mientras eso fuera cierto, lo que él hizo antes de salir de ese callejón con barba y haciendo gestos de kung fu no debería importarle ni le importó. Sorahiko, también conocido como Gran Torino, suspiró en voz baja. El hombre refunfuñó para sí mismo, quitándose el antifaz y la capa de los hombros al entrar en su pequeño hogar. Había sido un largo día persiguiendo callejones sin salida. Los callejones sin salida siempre eran lo peor, no solo no atrapaban a nadie, no solo no encontraban ninguna información que pudiera llevar a una futura captura, sino que era otro día en el que Nana tenía que sonreír y no decirlo en serio. Hubo demasiados días como ese, honestamente ella siempre sonreía, porque claro que lo hacía.
Y si él no la conociera tan bien, nunca notaría la diferencia. Pero había días en que esa sonrisa le salía con facilidad, llegaba a sus ojos y hacía que todo su rostro brillara. Otros días, como hoy, estaba ahí por pura costumbre, por pura fuerza de voluntad. Como si lo necesitara para no llorar. Él lo odiaba. Desde que encontraron ese laboratorio de peculiaridades, lo que fuera, parecía que su verdadera sonrisa se había quemado, reemplazada por la falsa. Estaba segura de que había otro laboratorio en algún lugar, tan segura de ello que Sorahiko no pudo evitar intentar olfatearla, encontrarla, aunque solo fuera para devolverles la sonrisa a sus amigos. Pero no pudo. Porque alguien, salvo un simple retoño de un científico loco, necesitaría un laboratorio de peculiaridades. Las peculiaridades no se podían copiar ni borrar a menos que otra peculiaridad las eliminara, y era solo temporal. 100 años de investigación lo demostraron. Incluso si encontraran al médico que buscaban, no habría ninguna duda. Se quedó congelado en la puerta de su habitación. Allí, sobre la mesita de noche, había una carpeta y una radio que seguramente nunca había visto en su vida, y mucho menos dejado allí. En guardia al instante, sus manos volaron hacia las luces, las encendió todas y revisó de inmediato cada puerta y rincón de su casa antes de cerrar cada ventana y entrada. Un minuto después, regresó a su habitación. El walkie estaba directamente sobre la carpeta y Sorahiko tuvo que mirar y verificar si había cables trampa u otras trampas. Si hubiera querido poner una bomba, no te habrías enterado hasta que te hubieras acostado en la cama. La voz lo hizo saltar, y Sorahiko sintió que su labio se curvaba en una mueca de desprecio. Él reconoció esa voz. Sorahiko tomó con cuidado el walkie, lo sacó de donde estaba y lo miró. Onda corta. El alcance no podía ser mayor que 1 milla cuadrada, 2 como máximo. Tenía que estar cerca. Si sabía que estaba en su habitación lo suficiente como para llamar, tenía que estar muy cerca. Hizo clic en el botón del transceptor. Justiciero, dijo, mirando a un lado y a otro, hacia las ventanas, buscando a alguien que pudiera estar observando, bajando a la calle para ver a alguien con un teléfono o una sudadera desconocidos. ¿Dónde estaba él? Seré breve. En tu mesita de noche hay un expediente. Contiene toda la evidencia adicional que he encontrado sobre el Dr. Ujiko. Sé que tú también estás tras la pista. Torino entrecerró los ojos, con una clara sospecha al observar la carpeta. ¿Por qué compartirla con nosotros? Ustedes, los justicieros, no se llevan bien con los héroes con licencia. ¿Se les va a caer esto? Para nada. Los dos son ruidosos. Con sus recursos oficiales, podré encontrar nuevas pistas. Alto. Lo suficientemente alto como para encontrar tu casa. Aún no he encontrado la de ella. Pero he reducido la búsqueda al distrito de Nanta. No debería llevarme más de unos días. Aléjate de ella. Gruñó Torino. Nana no necesitaba eso, no necesitaba que otro villano apareciera en su casa. Perder a su marido y renunciar a su hijo ya le había dolido bastante. No me importa ninguno de los dos. Solo quiero encontrar a ese doctor antes de que se lleve a otro niño a un laboratorio de peculiaridades. Si quieren seguir jugando a este pequeño concurso de meadas, adelante. Gran Torino se frotó la barbilla barbuda, con los ojos todavía escudriñando las calles más allá de su casa, buscando. ¿Crees que también lleva niños a laboratorios de peculiaridades? ¿Por qué? ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? Tienes lo que necesitas. Úsalo o no. La línea se cortó con un silbido de estática.